Hola, mi nombre es Norma Sabina Martínez Loa, soy alumna de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Actualmente estoy estudiando la ingeniería en tecnologías de automatización y hoy les voy a presentar un proyecto de la materia de instrumentación virtual del grupo ITA 54, dirigido por el profesor Dr. Fabio Tomás Moreno Ortiz. En este proyecto se presenta un control de temperatura con dos sensores, una temperatura ambiente y otra temperatura controlada, por medio de una fuente de calor. En este caso la fuente de calor es un foco de 100 watts. Todo esto es controlado por medio de una tarjeta de adquisición de datos. En este caso estamos usando el Arduino. In this project, a temperature control is present with two sensors, one at room temperature and the other at a controlled temperature by means of a heat source. All this is controlled by means of a data acquisition card, in this case the Arduino. Y ahora vamos a explicar los equipos e instrumentos. Y comenzamos con planta, donde nos dice que tiene un espacio de calefacción donde se encuentra el calefactor y el sensor de temperatura controlada. Aquí podemos ver que se encuentra nuestro calefactor. En este caso estamos usando un foco de 100 watts. Y asimismo tenemos nuestro sensor de temperatura controlada. Como podemos observar, estamos usando el LM35 y nos dice que tiene un espacio para medir la temperatura ambiente a no más de 50 centímetros y no menos de 3 centímetros de distancia del espacio de calefacción. Ahí tenemos nuestro calefactor. De este lado tenemos nuestro sensor de temperatura ambiente, también un LM35. Está a no más de 50 centímetros y no menos de 3 centímetros. Y nos dice que si cuenta con fuentes separadas de energía para el calefactor y los sistemas digitales. Aquí tenemos lo de los sistemas digitales a 5 volts a la computadora. Y de este lado tenemos nuestra clavija, que es donde estamos alimentando nuestro calefactor a 120. Y ahora vamos con la parte de sensores y actuadores, donde nos dice que tiene instrumentos separados para medir las variables de temperatura controlada y temperatura ambiente. Tenemos nuestros dos sensores de temperatura controlada y ambiente. Dice, tiene actuadores que responden a señales eléctricas o datos para elevar la temperatura del espacio de calefacción. Aquí tenemos nuestro calefactor. Ahí mismo se puede observar al lado de nuestro sensor que tenemos la parte que detecta nuestra temperatura controlada, que es el termómetro. Acá tenemos nuestro termómetro. Y ahora nos dice que los sensores y actuadores están conectados al suministro de energía y los sistemas de adquisición o control mediante cables trenzados o empacados en arnés o tubo. Aquí podemos observar cómo está nuestro cableado dentro del Thermofit. Nuestros cableados están empacados. Ahora vamos con sistemas digitales y controladores, donde nos dice que el sistema de prueba tiene una computadora personal sobre la que se ejecuta el instrumento virtual. De este lado tenemos nuestra computadora personal, donde vamos a ejecutar nuestro instrumento virtual. Nos dice que el sistema de prueba tiene al menos un dispositivo digital para la adquisición de datos y control de actuadores. Aquí tenemos nuestro dispositivo, que en este caso es el Arduino, nuestra tarjeta de adquisición de datos. Y nos dice que los dispositivos digitales de adquisición y control están montados sobre tablilla de circuito impreso. Aquí tenemos, pues en este caso, el Arduino, y de este lado tenemos montado en nuestro circuito impreso. Estamos usando un dimmer para Arduino. Y nos dice, por último, que la computadora personal y dispositivos digitales están comunicados. Como podemos observar, están comunicados nuestra computadora personal con todo nuestro sistema, toda la maqueta, nuestro calefactor, nuestros sensores y todo nuestro sistema digital. Bueno, aquí vamos a comenzar a explicar ahora lo de nuestro panel frontal y comenzamos con donde dice que debe de tener un botón de activo instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y el valor por defecto de la posición del reposo. Entonces aquí vamos a ejecutar y si vemos no empieza hasta que porque no tiene activo nuestro botón.
Entonces aquí ya le damos el botón de activo reposo, lo soltamos y se detiene la ejecución. Ahora vamos con el botón de puesto fuera manual del calefactor configurado para que cambie de estado a puesto cuando se oprime el botón principal del ratón y al soltarlo regresa a la posición por defecto fuera. Entonces aquí vamos a comenzar con nuestro botón de puesto fuera. Se está ejecutando, le ponemos el de puesto fuera y si vemos se detiene y cuando lo soltamos continúa otra vez nuestro proceso. Ahora vamos con un control de ingreso del valor deseado de temperatura consigna, estilo apuntador de desplazamiento vertical con escala de 0 a 100 y división de 10 grados centígrados, etiqueta de las unidades, activa indicador digital con resolución mínima de 0.5 grados centígrados. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestro control de ingreso de valor deseado, temperatura consigna. Detenemos aquí un poquito. Y vamos a propiedades de nuestro control. Aquí vemos que está de 0 a 100 con la resolución, a la descripción y todo lo demás. Ahora vamos con un control para la selección del archivo y la ruta donde se almacenan los datos. Aquí tenemos el control de la ruta donde se almacenan los datos de guardado. Ahora vamos con un control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos configurados para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto de posición ignorar. Entonces aquí vamos a ejecutar, tenemos aquí nuestro botón guardar ignorar. Primero tengo que darle activo reposo. Ahora sí, si le damos aquí el de guardar ignorar, como podemos ver nos abre una ventana porque nos está pidiendo nuestro archivo de datos y por ejemplo aquí voy a seleccionar uno que tengo a la mano, le doy OK y ahí aparece en automático a guardar mis datos. Si lo quito, nuestro botón deja de guardar los datos, pero sigue conservando nuestra ruta de guardado. Entonces, si podemos esperar un ratito, después volver a darle en la ruta de guardado y sigue guardando nuestros datos en el mismo archivo. Entonces, esperamos un ratito. Si le vuelvo a dar en guardar, continúa guardando sin que nos pida otra ruta ni nada. En el mismo archivo vuelve a guardar todo. Entonces aquí vamos a detenerlo un poquito. Uno o más controles para la selección de los puertos de comunicación serie. Aquí tenemos nuestro puerto de comunicación. Ahora vamos con un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del botón o la combinación de tecla Control más F1 espaciadora y regrese a su estado original cuando el programa lea el dato. Ok, aquí vamos a empezar a ejecutar y después ponemos nuestro activo reposo. Tenemos nuestro botón de stop. Aquí nos aparece que el BI se ha detenido. Podemos poner aquí en propiedades. Podemos ver donde nos dice que se puede detener con control más F1 y de igual manera vamos a comprobarlo. Activo. Aquí sin presionar, ven dónde está el ratón, pongo control F1 y se detiene en automático. Ok, ahora vamos con un indicador gráfico cuya longitud horizontal ocupe la mitad del panel frontal en su máxima pantalla con autoescala de eje vertical a 100 puntos, el eje horizontal de la herramienta y acercamiento, desplazamiento, gráficas, trazo sobrepuesto y los valores que nos está pidiendo. Aquí, como les mencionaba, tenemos nuestra gráfica con todas las especificaciones que les acabo de mencionar. Y aquí tenemos también, como podemos observar, aquí tenemos que todo nuestro instrumento virtual a la pantalla su máxima capacidad, cabe perfectamente, lo podemos observar.
sin ningún problema y sin que se salga de los lados, sin tener que recorrer la barra de aquí. Yo ahorita la recorrí porque obviamente como lo tenía minimizado, al momento de ampliarlo pues se mueve un poquito, pero ya ajustándolo aquí podemos observar que todo está pues en su lugar. Bueno, aquí continuamos con nuestros pasos donde nos dice que debemos tener un indicador de variable medida, temperatura controlada, estilo termómetro con escala de 0 a 100 grados centígrados, división de 10 grados centígrados, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.1 grados centígrado. Aquí lo podemos observar. Ahora nos dice que un indicador de temperatura ambiente estilo termómetro con escala de 0 a 50 y división de 5 grados centígrados, etiqueta de unidades activa, indicador digital con resolución mínima de 0.1 grados centígrado. Aquí lo tenemos. Ahora nos dice que un indicador de la actividad del calefactor estilo LED. Aquí podemos observar nuestro calefactor estilo LED. Ahora nos dice que todos los controles e indicadores deben de tener etiqueta y escala. Aquí tiene su etiqueta, su escala. Dice que el icono está editado. Aquí podemos ver que está editado nuestro icono. El BI documentado. Aquí vamos a File, BI Properties y en documentación podemos ver que está documentado. Ahora nos dice que todos los controles e indicadores del panel frontal tienen descripción en la ayuda de muestra ANTIP. Aquí podemos, en cualquiera que agarremos, a ver, descripción ANTIP. Aquí podemos ver la descripción. En este otro y aquí tiene. Y cada uno de los demás tienen. Ahora nos dice que no es necesario utilizar la barra de herramientas de la ventana del sistema de operación para observar todos los controles e indicadores del panel frontal de la ventana maximizada. Eso lo acabamos de ver ahorita que expliqué la gráfica, pues pudimos observar esa parte. Bueno, y continuamos, pero ahora del lado de nuestro código, donde nos dice que en el código principal existe al menos una estructura de máquina de estados. Aquí podemos observar que sí contiene nuestra estructura de máquina de estados. Dice que cuenta con al menos un sub-BI. Sí, aquí tengo 1, 2, 3 y me parece que 4 sub-BIs. Dice, en el caso del lenguaje gráfico no hay elementos encimados que haga difícil de ver el flujo de datos. En el caso del lenguaje basados en texto, las líneas de código están tabuladas por niveles de función. Yo aquí observo que no hay nada encimado y se puede apreciar bien todo nuestro diagrama de bloques. Ahora nos dice que el código contiene etiquetas y comentarios que describen el propósito del segmento de código. Aquí pues por lo de espacio, pero pues cada uno tiene su descripción. Aquí tienen pues algunas que otras etiquetas. Aquí igual el subdiagrama en el case. Ahora nos dice que el código principal y el de los sub-BIs pueden observarse completamente en la pantalla de la computadora sin necesidad de utilizar la barra de desplazamiento. Ahorita lo voy a mostrar al final. Y nos dice que el icono de todos los sub-BIs está editado y los sub-BIs documentados y todos los controles e indicadores del panel frontal tienen descripción en la ayuda de muestra del tip en el panel. Pues aquí los iconos de los sub-BIs están editados, están documentados. Aquí por ejemplo vamos a abrir uno para poder observar que están documentados. Aquí cada uno está documentado. Y pues todos los controles e indicadores tienen, y aquí lo podemos verificar con el control H. Podemos observar que tienen toda nuestra descripción, cada uno de los controles, indicadores y sub-BIs. Aquí como podemos observar tenemos nuestra pantalla completa y podemos observar todo nuestro código sin problemas, cabe perfectamente bien. En la pantalla no se sale y creo que cumplimos con el punto indicado. Bueno, ahora vamos con nuestra parte de operación, donde nos dice que tenemos que poner en funcionamiento el prototipo para hacer algunas pruebas y ejecutando pues las operaciones, donde nos dice que tenemos que abrir el auto ejecutable del instrumento virtual, checar los botones de reposo, el de guardado. Y vamos a hacer algunas pruebas ya con nuestro circuito en físico.
como podemos aquí observar. Entonces, pues primero que nada vamos a abrir nuestro ejecutable, que este no tiene que depender de nada del AdView. Aquí tengo mi aplicación y vamos a abrirlo. Tiene que ser autónomo. Aquí podemos ver que está pues ya corriendo automáticamente. Aquí voy a seleccionar mi puerto Arduino y aquí vamos a comenzar. Primero que nada vamos a activarlo y vamos a nuestra ruta de guardado para tener almacenados nuestros datos. Aquí ya tenemos donde estábamos generando nuestros datos de temperatura. Ya se están guardando, como podemos ver. Aquí nada más que vamos a seleccionar una temperatura para ir viendo nuestro calefactor, el encendido. Por ejemplo, voy a poner una temperatura de 32, a ver cuánto tarda en llegar desde 20 que estamos. A ver, voy a ponerla en 33, por ejemplo. Y aquí voy a probarlo ahorita. Simplemente que yo tengo un interruptor para nuestro calefactor, para pues cualquier cosa, ¿no? Entonces yo activo ese, podemos ver que sí funciona. Tarda aproximadamente unos 7 segundos en llegar a la temperatura. Ahora vamos con la siguiente prueba. Aquí vamos a comenzar otra prueba, que está como 25.9. Acá tengo mi calefactor. No sé, vamos a subirlo a 31.5. Y vamos a ver la función. Tarda más o menos 5 segundos ya reconocer la temperatura. Ahora vamos con una última prueba. Vamos a poner, por ejemplo, de 20, de 20 a 25 más o menos. Vamos a ver, aquí vamos por otra prueba, donde aquí, por ejemplo, lo coloqué, no sé, en 25. Y vamos a encender nuestro calefactor, porque recuerden que tengo el interruptor. Y vamos a ver, más o menos tarda pues casi nada, como 3 segundos. En este ahí podemos detectar que la temperatura, así como automático como manualmente, podemos observar aquí que nuestro calefactor funciona. Yo aquí, por ejemplo, lo puedo probar y funciona correctamente. Y con esto damos por terminadas nuestras pruebas. Aquí podemos observar que tenemos una temperatura de 28 más o menos. Y acá ya tenemos, varía un poquito nuestro sensor. Ya tenemos 30 porque aparte está aumentando la temperatura en este momento. Pero vemos ahí que se puede apreciar. Entonces podemos ver que sí funciona nuestro termómetro. Y varía un poquito por todo lo del LM35, todas las especificaciones y así, pero de ahí en fuera tiene, o sea, bien y funciona bien. Y con esto ahora sí damos por terminadas nuestras pruebas del estado del calefactor. Ahora vamos con el almacenamiento de los datos y comenzamos donde dice que pulse el control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos y colóquelo en la posición guardar por 30 segundos. Si el PI comienza a almacenar los datos en el archivo de texto especificado, en el control para la selección del archivo y la ruta donde se almacenarán los datos. Si no hay archivo de texto especificado, el control se abre la ventana de diálogo solicitando el nombre o el archivo donde se almacenarán los datos. Entonces aquí vamos a ejecutar. Vamos a poner nuestro botón de activo para que comience aquí a funcionar. Vamos a poner el de guardar e ignorar y aquí nos manda para seleccionar el archivo. Bueno, vamos aquí en el escritorio a poner uno de datos nada más, .txt. Le doy OK y en automático me empieza a guardar los datos. Lo dejo ahí para que siga guardando nuestros datos. Luego nos dice que pulse el control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos y colóquelo en la posición ignorar por 30 segundos y luego retórnelo a la posición guardar. Cuando se reanudará, se seguirán guardando los datos en el mismo almacenamiento y en la misma tabla y archivo. Entonces aquí le doy en ignorar, esperamos los 30 segundos.
Una vez que hayan pasado los 30 segundos, volvemos a dar en guardar y sin ningún problema nos sigue almacenando los datos en nuestro mismo archivo sin solicitarnos otra ruta de guardado. Ahora nos dice que abramos el archivo ubicado en la ruta descrita para el control para la selección del archivo donde se almacenan los datos y donde tienen el orden de prueba especificado. Entonces aquí ya le damos stop. Bueno, aquí podemos observar en nuestro archivo de datos que después de los 30 segundos aquí tenemos del 15 al 53 y se volvieron a guardar los datos en el mismo archivo sin ningún problema. Ahora vamos a ver el orden de los datos cuando está arriba como nos lo indica en la rúbrica: fecha, hora, valor deseado, valor medido, estado del calefactor y temperatura ambiente. Ahora vamos a comenzar con la sección de paro, donde dice que cambie el botón de activo reposo a la posición de reposo, se suspende la operación del control del proceso, se cortan los suministros de energía a los actuadores, el instrumento virtual continúa corriendo en estado de reposo y no ejecuta ninguna acción de control, actualización de indicadores y almacenamiento de datos. Entonces aquí vamos a correr nuestro BI, vamos a darle activo reposo. Una vez que esté funcionando, vamos a ponerle reposo. Y aquí vemos que sigue corriendo, pero no nos está registrando ningún dato, ni se está aumentando, ni nada lo de las temperaturas. Ahora nos dice que cambie el botón de activo reposo a la posición de reposo, se suspende la operación de control del proceso, se cortan los suministros de energía a los actuadores, el instrumento virtual continúa corriendo en estado de reposo, los valores de los indicadores se mantienen estáticos, el almacenamiento de datos se suspende, no ejecuta ninguna acción y la respuesta a los controles, a excepción del botón activo reposo de control de paro. Entonces aquí vemos que si está en reposo no tenemos a ninguno de los controles, nada, no nos deja nada. Aquí nada más el de activo reposo, otra vez lo pongo en reposo, y el de stop, ahí sí. Entonces ahora vamos con el siguiente punto que dice: repita la prueba y pulse el control de paro, se descadena automáticamente un protocolo de paro, se cierran los archivos, se desactiva el calefactor, abre una ventana emergente de advertencia indicando el paro y detiene la ejecución retornando todos los controles a sus valores por defecto. Entonces aquí está ejecutando, le damos stop y como podemos ver aquí aparece la ventana emergente donde nos indica que el BI se ha detenido. Le damos OK y ya, listo. Ahora vamos a comenzar con la sección de fallas. Y aquí nos dice que ejecutemos nuevamente el BI, pongámoslo en modo activo y provoque una falla desconectado o bloqueo en el sensor de temperatura controlada. Entonces aquí vamos a iniciar nuestro BI, le ponemos en activo y aquí provoco la falla y como podemos ver nos aparece una falla en el sensor de temperatura controlada. Entonces ya le damos OK. Ahora nos dice que ponga de nuevo el BI en modo activo y provoque una falla de desconectado o bloqueada en el sensor de temperatura ambiente. Entonces aquí de nuevo pongo activo y provoco la falla en temperatura ambiente y como podemos ver ahí nos aparece nuestra ventana de falla. Ahora nos dice que pongamos de nuevo el BI en modo activo y provoque una falla de desconectado o bloqueado en el actuador. Dice se desconecta automáticamente el protocolo de falla, el instrumento virtual se va al estado de reposo y abre una ventana emergente de indicador en el paro. Entonces aquí otra vez en activo y si le damos aquí el paro podemos ver que nos aparece nuestra ventana emergente. OK, aquí nos dice ahora que ponga de nuevo el BI en modo activo y provoque una falla desconectada en la comunicación en el sistema digital de adquisición de datos, se descadena automáticamente el protocolo de falla y aquí vamos a ver, voy a provocar la falla desconectando nuestro Arduino y si aquí le pongo, ahí está, falla de adquisición de datos. Y con esto damos por terminado nuestro proyecto control de temperatura.